La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque no soy tan malo. Proveo para mi familia, trato bien a mis vecinos. Muy a menudo escuchamos expresiones semejantes a esta que nos muestran la falta de entendimiento en cuanto a la gravedad del pecado. Nuestra actitud hacia el pecado es muy diferente de la actitud de Dios. Nosotros podemos tolerar mucha maldad, pero Dios no puede. El pecado es contra la voluntad y aún contra la naturaleza de Dios, y Él no lo puede tolerar ni dejarlo ir sin su castigo. En nuestro texto para esta lección, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, aprendemos cuál es la actitud de Dios hacia todo pecado, ya sea el error religioso o la inmundicia del hombre injusto que resulta de tal error. Esta lección es la primera de varias en las cuales vamos a considerar la necesidad que todos los hombres tenemos de ser justificados por la fe. Esto es necesario, porque no podemos alcanzar la justicia por nuestras obras, ya que son malas. Lamentablemente, muchos no creemos que seamos tan malos, pero la realidad presentada en la Escritura, especialmente en Romanos capítulos 1 al 3, es que todos los hombres somos miserables pecadores, y que por tanto estamos condenados bajo la ira de Dios. ¿Tiene su Biblia abierta? En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, la Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quizás muchos hemos pensado que Dios pueda sobrepasar algunos pecados que no sean tan malos. Pero este texto nos enseña que la ira de Dios es lanzada desde su trono celestial contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Él no puede tolerar ni lo que nosotros podamos considerar el pecado menor, por lo que hemos oído. Muchos piensan que Dios acepta casi cualquier forma de adoración, media vez que sea dirigida a Él en el nombre de la religión cristiana. Pero esta idea es falsa. Su ira se revela contra toda impiedad. La palabra impiedad quiere decir literalmente no adorar bien. El impío es aquel que no adora bien, o sea, no adora correctamente a Dios. Así que Dios rechaza y castiga toda perversión de la verdadera adoración que Él es digno de recibir. En el texto bajo consideración, el apóstol Pablo está hablando acerca de los gentiles, es decir, los que no pertenecían al pueblo de Israel, y de la idolatría que ellos cometieron contra Jehová. A pesar de no haber recibido la ley de Moisés, estos gentiles habían tenido una buena oportunidad de conocer algo acerca de Dios. Pero ellos decidieron detener la verdad que les había sido manifestada acerca de su Creador.
¿Cómo podían ellos conocer algo acerca de Dios sin la Biblia? Por medio de la creación, dice la Escritura. Aún sin una Biblia, el hombre debe razonar por lo que puede observar en la creación que hay un ser con mayor poder que lo que el hombre posee, y que este ser ha de ser el creador, o sea, un ser supremo a las criaturas. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Claro que necesitamos la revelación que se encuentra en la Biblia para conocer en más detalle la naturaleza y la voluntad de Dios. Pero lo menos que el hombre pudiera aprender de la creación es que hay un ser que tiene eterno poder y que este ser es superior a la creación, siendo el creador. Este es el significado de la palabra deidad. La deidad de Dios es aquella naturaleza superior que le distingue de sus criaturas. La diferencia entre deidad y humanidad es la misma diferencia que existe entre creador y criatura. La deidad del Señor es su superioridad a sus criaturas. Esto es lo que el hombre, todo hombre, debe reconocer por medio de las cosas que se han hecho. Y reconociendo el eterno poder y deidad de Dios, el hombre tiene la responsabilidad de glorificarle como a Dios y agradecerle todas las bendiciones de la vida. Pero los gentiles no hicieron ninguna de estas cosas, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Quizás no entendían bien su responsabilidad, dice alguien. ¿Cómo no?, dice Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sabían que debían hacer el bien, pero no lo hicieron. Por tanto, pecaron y no tienen excusa y están bajo la ira de Dios. Fíjese bien, amigo oyente, que el apóstol Pablo, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, dice que todo pecado religioso es inexcusable. Los que no adoran a Dios como a Dios, y que no le agradecen por todas sus bondades para con ellos, aunque no tengan conocimiento de la Biblia, son culpables de pecado. No tienen excusa, porque la evidencia de la creación es suficiente para convencer a cualquier persona que sea honesta. Estos hombres que andan enseñando que este mundo y nosotros, los seres humanos, somos el resultado de un proceso llamado la evolución, son maestros falsos y se van a condenar juntamente con los estudiantes que aceptan sus mentiras. Fíjese en la creación, joven. ¿Tiene usted suficiente inteligencia para haber hecho todas las maravillas de la naturaleza, sin hablar del milagro que es el hombre? ¿Tiene algún hombre o grupo de hombres suficiente poder para poner un cuerpo celestial como el sol en su lugar y darle tanta energía? Claro que no. La creación declara que hay un ser supremo que se distingue de esta creación y que este ser supremo, este Dios, tiene poder eternamente más grande que el poder que nosotros poseemos. Sabiendo esto, ¿cómo creeremos que todo esto sea un accidente nada más? Tal razonamiento es necedad. No hay excusa. Todos tenemos que adorarle a Dios correctamente, aunque no tengamos Biblia. ¿Pero lo hicieron las gentes antiguas? No. ¿Lo hacen las gentes no instruidas en Biblias hoy en día? No. Al contrario, adoran a un Dios hecho a manos, a una imagen, a un ídolo. Por tanto, son condenados bajo la ira de Dios. Pero si este es el caso de los que no conocen la palabra de Dios, ¿qué de nosotros que la conocemos un poco? Somos gentiles igual como ellos. Tal vez reconocemos nosotros la deidad de Dios y su eterno poder. En verdad, le alabamos como a Dios y le damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de su mano divina. ¿Quiere decir que no estamos bajo la ira de Dios, que se revela contra toda impiedad,
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Lo que Pablo está enseñando en este texto es que el hombre es responsable de acuerdo con la verdad que le ha sido revelada. En el caso de estas personas que no habían recibido la ley en tiempos antiguos, eran responsables por lo que conocieron en la creación del mundo, pero no respondieron a la verdad que les fue manifestada, sino que la detuvieron. Ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios, somos más responsables porque tenemos toda la verdad acerca de Dios. La pregunta es, ¿aceptamos todo lo que la Biblia nos enseña? ¿Adoramos a Dios de acuerdo con lo que su verdad nos dicta o de acuerdo con razonamientos humanos? ¿Somos completamente fieles en adorar y agradecer a Dios todos los días de nuestra vida o fallamos de vez en cuando? Si no cumplimos perfectamente lo que la verdad de Dios nos manda, somos culpables. De igual manera que los gentiles que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No tenemos excusa, porque conocimos la verdad, pero no la hemos obedecido perfectamente. Tal vez hemos hecho un esfuerzo, pero para encontrarnos justos y sin pecado, tendríamos que haber sido perfectos, cosa que ningún ser humano ha alcanzado. Y precisamente esto es el punto que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos. Todos somos pecadores. Y por tanto, todos estamos bajo la ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Sí, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Más adelante nos va a presentar la solución para este problema, pero el punto ahora es que somos pecadores condenados bajo la ira de Dios porque no hemos hecho el bien que sabíamos hacer. Necesitamos ser justificados por otro medio, no por buenas obras, sino por fe. Y gracias a Dios, Él nos provee esta justificación. Estando revestidos en Cristo Jesús, no estamos bajo la ira de Dios. ¿Está usted en Cristo, mi amigo? Si no, y lo quiere estar, escríbanos. Buen día a todos, estimados oyentes, hermanos. Estamos aquí compartiendo un programa más de la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo. Y hemos estado escuchando a nuestro hermano Larry Joe White y al mismo tiempo pues queremos compartir un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana nos acompaña nuestro hermano Oscar Martínez. Buenos días. También nuestro hermano Manuel Azucena. Dios les bendiga, hermanos. Y su servidor César Melgar. Estamos para compartir un mensaje poderoso de la palabra de Dios, reconociendo que la iglesia es la zona segura para encontrar la salvación, las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Ese es el tema que tenemos en sesión, pues sabemos que la iglesia es la extensión del reino de los cielos. Vamos a estar considerando también algo relacionado con el tema que nuestros hermanos estuvieron compartiendo la semana pasada acerca de la circuncisión. ¿Qué nos puede comentar, hermano Manuel, sobre este tema? Bueno, consideremos en esta lección en qué consiste la circuncisión en el Nuevo Testamento y cuándo o en qué momento se recibe como bendición. Es importante cómo es que el Espíritu Santo hace uso de este caso de la circuncisión como ejemplo para hacer entender a las personas de ayer y de hoy la necesidad que tienen de obedecer el Evangelio correctamente, del que algunos sostienen firmemente que no es necesario obedecerlo. Otros dicen que hay que pensarlo primero para obedecerlo, y otros dicen que lo practican, pero como han sido enseñados por los hombres. Esto es
por la fe solamente. Sí, hermano, comentando esto, podemos considerar que lo que Cristo Jesús nos dice y obedecerlo a Él es lo más importante, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, versículo 9, que Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tenemos que considerar al menos 3 cosas: que se sacrificó nuestro Señor Jesucristo, que Dios no escatimó a su propio Hijo, como dice Romanos 8:32, y al mismo tiempo que Él estableció la iglesia. Todo este esfuerzo es importante porque ahí encontramos las bendiciones de Dios, hermano. Es cierto. Para que entendamos qué es necesario y cómo obedecer el Evangelio, Dios le dio una ley a los judíos, también le dio una ley a su reino o iglesia, como es el nuevo pacto o testamento, porque ha sido y somos enseñados los que somos parte de ella sobre lo que significa la palabra evangelio y sobre lo que es el evangelio. En cuanto a su significado, se nos dice que es buenas nuevas de salvación, el año agradable del Señor, predicado primero por Cristo. Así dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos del 18 al 22. La palabra poderosa y permanente de Dios dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué bueno, qué maravilloso, porque nos está diciendo el año agradable, nos está diciendo que es una buena nueva acerca del evangelio, hermano Manuel. Así es. Entonces debemos de aprender qué relación tiene la circuncisión espiritual con el evangelio. Esto es muy importante, porque algunos lectores de la Biblia hasta aquí creen que es todo el Nuevo Testamento. Aprendamos pues por el escrito del Espíritu Santo que es el evangelio, la palabra predicada por los apóstoles en el inicio del reino o de la iglesia del Señor en el tiempo de ellos, leyendo y estudiando, por ejemplo, Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús mandó a los apóstoles y por extensión a su iglesia o reino, diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo el mundo. Y como ya estudiamos, el mundo de entonces fue cubierto con el evangelio por el auge de la iglesia del Señor a través de sus congregaciones locales y por medio de los evangelistas enviados por ellas a todas partes. Pero el texto que define lo que es el evangelio es 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio pues es la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. No es por lo tanto todo el Nuevo Testamento como comúnmente se sostiene errando. Siendo pues el evangelio buenas nuevas de salvación, surgen 2 preguntas que el mismo Espíritu Santo nos la contesta en este Nuevo Testamento. Estas 2 preguntas son las siguientes. Estas preguntas son interesantes, hermano Azucena, porque tiene que ver con el desarrollo de este tema. Dice la número 1, ¿qué tiene que ver el evangelio con la circuncisión? ¿Qué se entiende por circuncisión en relación al evangelio? Bueno, dejemos que las conteste el Espíritu Santo en la Escritura o la palabra de Dios, considerando muy de cerca los pasajes siguientes.
Y sí, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, escribiendo el Espíritu Santo a los hermanos como congregación, eran parte del reino de la iglesia del Señor en la ciudad de Colosas. Después de que les explica a Jesús, Dios diciéndoles que en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Les habla también que por lo mismo ellos son como cristianos, están completos en él. Partiendo de esta verdad, añade diciéndoles, el versículo 11 dice lo siguiente: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermano, es así como podemos notar que estaban completos, ¿verdad? Estos cristianos estaban completos, felices, porque estaban en Cristo, estaban en un lugar pero muy importante, que es la iglesia, un lugar seguro de bendición y de salvación. ¿Qué mayor felicidad que esta? Correcto. Mire, hermano, el énfasis que hace. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha con mano en la carne, o no en la forma del pacto con Dios hiciera con Abraham, y con su descendencia judía, que era física, como ya estudiamos anteriormente en las lecciones anteriores. Ellos no necesitaron esta circuncisión para ser parte del reino de la iglesia del Señor, sino que esto es espiritual, o digamos de corazón, hermano. Notar lo siguiente, hermano, al echar de vosotros, dice, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Además, que se sometió a esta operación sufriéndola por lo que no eran judíos. Echó de ellos, de nosotros, el cuerpo pecaminoso por su vida, muerte y resurrección. Por eso operó un cambio de circuncidarnos. Bueno, hay que notar también que va poniendo en claro la relación que tiene el Evangelio con la circuncisión real y verdadera. Dice el versículo 12, hermano César: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Excelente, hermano. De esta forma vemos cómo es que el Evangelio tiene relación con la circuncisión, pero no hecha con mano en la carne. Entonces, ¿cuál es la circuncisión que tiene relación con el Evangelio? Que es muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Pablo nos habla en verdad cuál es la relación entre ambas, que es una fuerte enseñanza en la doctrina de Cristo. Veamos en qué consiste la circuncisión en relación con el Evangelio. Vamos a estar escuchando en un momento un canto para nuestro Dios, para usted, estimado oyente, y luego regresamos nuevamente con esta pregunta: ¿qué relación hay entre la circuncisión y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Worthy, O Lord, of praise are you, worthy of praise and glory too, worthy, O Lord, so pure and true, you are worthy. Worthy, O Lord, a righteous one, worthy the Spirit and the Son, worthy, O Father, three in one, you are worthy. Worthy, O Lord, enthroned above, worthy the Spirit heavenly dove,
Habiendo creído, dice la Escritura, ellos y nosotros hoy en el poder de Dios que resucitó al Señor, obedecimos el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, siendo bautizados en agua. Es entonces que echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Hay un momento específico acá en el cual Dios nos arranca los pecados, hermanos. Es un momento muy importante acá, y es en el bautismo donde encontramos que Cristo nos circuncida el corazón, espiritualmente hablando. Él borra nuestros pecados. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿en qué momento Cristo quita los pecados del creyente? Y la respuesta es, en el momento del bautismo, cuando la persona ha creído de todo corazón al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He ahí, estimado oyente, la relación que hay entre la circuncisión de Cristo, el Evangelio de Cristo, y aquella circuncisión que hubo en el Antiguo Testamento para ser parte del pueblo de nuestro Dios, para estar en un estado de bendición, en un lugar especial que es la iglesia. Notar que es eso de que echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Leyendo la Escritura, encontramos también en el capítulo 2 y el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí tenemos entonces el Evangelio, la circuncisión de Cristo y el perdón de pecado entrelazados. Esta triple asociación nos lleva a considerar que es una buena noticia, estimado hermano, estimado oyente. Y nuestro hermano Manuel nos podría comentar también algo relacionado con esto. Sí, hermanos, el perdón de pecados, según el texto considerado en Colosenses capítulo 2, 12 al 13, es la circuncisión que tiene relación con el Evangelio. Al momento de obedecerlo, muriendo con Cristo, siendo sepultado con Cristo y resucitando con Cristo, saliendo de las aguas del bautismo. Es hasta entonces que el Señor echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal junto con el perdón completo de nuestros pecados, lo que sería imposible recibir sin el sacrificio del Señor, sin su sepultura y sin su resurrección. Por esta simple razón se entiende el por qué Jesús mandó a los apóstoles y en extensión a su iglesia o reino diciéndoles: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, es decir, mi muerte, sepultura y resurrección a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese será salvo. Es claro pues que el Evangelio, siendo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como buenas nuevas de salvación, esté relacionado con el bautismo en agua. Y este bautismo es a su vez está relacionado con la circuncisión del corazón, como es el perdón de los pecados. Amén. Considerar entonces, hermanos, que sin la sepultura, sin la muerte, sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto sería imposible. Imposible. Es entonces que debemos de considerar que el Evangelio, el bautismo de Cristo, es lo mismo como estar diciendo la circuncisión del corazón. Ese bautismo es, en otras palabras, aquella circuncisión que Cristo ha hecho en nuestro corazón al quitarnos nuestros pecados. Pero ¿cuál es el tema de esta cuarta lección? ¿Lo recordamos, hermanos? Así es. Como ya estudiamos en 3 lecciones a la iglesia del Señor en el plan de Dios para hacer de ella una extensión del reino de los cielos en la tierra, haciéndola una realidad desde el tiempo de los apóstoles en la ciudad de Jerusalén, en la historia de los hechos de los apóstoles, según el capítulo 2. Esto nos lleva a considerar cuán hermosa es esta verdad de Dios, de cómo es que la iglesia del Señor es la zona segura para ser perdonado. Es entonces donde podríamos considerar, en un breve resumen, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, más el creer de todo corazón, llevar a cabo ese momento del bautismo en el cual es circuncidado cada uno de aquellos creyentes que han obedecido y han considerado con fe en el poder de Dios. Ese grande poder de Dios hace efectivo
que en ese momento del bautismo Cristo nos circuncida, nos quita los pecados y como resultado tenemos la salvación y un lugar especial que es la iglesia como extensión del reino, es un lugar seguro. Es de esta manera, estimado oyente, que vamos a seguir considerando este tema y vamos a seguir hablando acerca de la circuncisión, porque hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.